Vea pues, si alguien cree que comer saludable es aburrido, quédese hasta el final porque lo que preparamos hoy le cambia esa idea en segundos, ¿cierto? Vamos pues, hágale pues, que esta ensalada queda tan sabrosa que provoca repetir. Arranco la más exquisita ensalada con una lechuga batavia pequeña. La lavo muy bien, hoja por hoja, con paciencia, como se debe. Luego, de manera natural, la pongo a desinfectar con agua y un chorrito de vinagre blanco. Hago lo mismo con 100 gramos de espinacas, bien lavadas, bien seleccionadas y también pasan por su proceso de desinfección. Preste atención a este detalle porque aquí es donde empezamos a construir una ensalada diferente a todas. Uso ahora un pepino, lo lavo muy bien y luego me ayudo con un rallador o una mandolina para cortarlo en láminas muy delgadas. ¿A usted cómo le gusta más el pepino en ensalada? ¿En rodajas o así en láminas finitas? Cuente pues en los comentarios. Si usted se suscribe ya mismo, le garantizo que la próxima ensalada que haga le va a quedar tan buena que hasta los vecinos le van a pedir la receta. Pero ojo, que el trato solo funciona si se une al combo. No deje pasar esta oportunidad, que suscribirse a este canal da más buena suerte que encontrarse un billete de 50 en un pantalón viejo. Hágale pues. Continúo con una zanahoria pequeña. La lavo muy bien, le retiro su piel y luego la rayo muy finamente. La zanahoria aporta dulzor natural, fibra y un montón de beneficios para la vista y la piel. ¿Y a usted cómo le gusta más la zanahoria? ¿Rallada finita o gruesa? ¿Cierto que eso cambia la experiencia? Si antojan de la ensalada, le dan guardar al video y ni un muchas gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas cuadrando luces y editando para que ustedes vean todo perfecto. Un poquito de cariño en esos mensajes nos ayuda a seguir adelante con este canal de ensaladas. Hágale pues. Retomo las espinacas, las seco muy bien y luego aplico el corte chiffonade, o sea, tiras bien delgadas. Este corte hace que la textura sea más agradable al momento de comer. Retomo también la lechuga, la seco muy bien, igualmente, y aplico el mismo corte chiffonade, tiras bien delgadas. Vea pues esa combinación de verdes tan bonita que se empieza a formar. Si hasta aquí ya le está gustando cómo va quedando esta preparación, suscríbase pues al canal y acompáñeme en todas estas recetas saludables que hacemos con tanto gusto. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la lechuga, la zanahoria, el pepino y las espinacas. Mezclo muy bien hasta que todos los ingredientes se integren. Aquí ya se ve una ensalada viva, fresca, provocativa. Reservo y en otro recipiente hago el aderezo. Agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Añadimos una cucharada de mostaza, agrego una cucharada de miel de abejas, exprimimos un limón, añadimos una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Ponga cuidado porque este aderezo es el que hace que esta ensalada pase de rica a inolvidable. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Vea pues esa textura tan hermosa. Pongo el aderezo en un recipiente bien bonito y sirvo la ensalada. El aderezo lo agregamos a gusto y justo en el momento de consumirla, para que las hojas se mantengan frescas y crocantes. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un pollo a la plancha, un pescado asado, una carne magra o incluso para comer sola en un almuerzo ligero. Es ideal para quienes quieren cuidarse, comer sabroso y mantener una alimentación equilibrada. Vea pues, ¿le gustó esta combinación de hojas y vegetales? ¿Le agregaría algo más? Déjelo en los comentarios. Comparta esta receta con alguien que quiera comer más saludable, regáleme ese me gusta y suscríbase al canal, que aquí en el canal de las ensaladas siempre preparamos recetas fáciles, deliciosas y explicadas paso a paso, ¿cierto? ¡Vamos pues!